apuntes que son fundamentales. Y por lo demás, creo que no, ya lo conocen ya la forma de trabajo de nuestra institución. Y siempre, pues, si se generan las dudas, preguntas, algo que está claro, preguntar con toda la confianza del caso. Ya, chicos, no tengan temor de preguntar. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra clase, chicos. Voy a presentar mi pantalla, por favor, un momentito. A ver, ¿me confirman cómo está mi audio? Digo, mi pantalla se observa. Sí se le ve, profesor. Muy bien, ¿se ve la pantalla, no, chicos? Bien, a ver, un poco recordamos la clase que hicimos la sesión anterior. ¿Recuerdan qué temas desarrollamos? Sobre el texto literario, profesor. El texto literario, A ver, ¿qué tal memoria tenemos? funciones ¿Qué tema sobre desarrollamos la belleza, clase expresión de pasada, sentimientos y chicos? emociones. Textos literarios, profesor. Sobre la poesía, el verso, el denotativo, connotativo, la prosa. Nadie recuerda. No creo. Sobre textos literarios, profesor. ¿Qué tema hablamos la sesión pasada, el día sábado? Profesor, Sobre temas fueron literarios, textos profesor. literarios y no literarios. Sobre el arte. Ya, sí. Disculpe, ¿me escuchó? Cierto. Muy bien. Correcto. Hija, correcto, gracias. Escucha entrecortado, profesor. Muy bien, hemos visto. Muy, Profesor, no se le escucha bien. muy bien. Muy bien. ¿Tomaste ese apunte? Yo sí, profesor. ¿Tomaste ese apunte, hija? ¿O es la buena memoria que tienes? Ah, texto literario. Muy bien. ¿Cuál Sí, es yo tu sí he apellido? tomado apunte, Disculpa. profesor.
Benavides Estrella. Benavides Estrella, profesor. Ajá, muy bien, gracias. Marisa Ayudón. Muy bien, chicos. Claro, primero hablamos de literatura. Ajá, correcto. Así es, hablamos primero orden de literatura, ¿no? Que era literatura, hicimos una definición, después vimos las formas de lenguaje, en este caso texto literario y texto no literario, y luego vimos lo que era, pues, en este caso, las formas del lenguaje literario, ¿no? Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Muy bien, vamos entonces a nuestra clase de día de hoy. Vamos a platicar un tema también bastante interesante. ¿Se escucha Sí, entrecortado? Chicos, ¿me confirman Profesor, nomás se cómo le se escucha? escucha entrecortado. A No ver, se le confirma, escucha por favor. bien. Sí, profesor, hace rato estoy hablando y se escucha cortado. A ver, repito mi pregunta. No creo que... A ver, chicos, si no se me escucha bien, quiero preguntar si todos me escuchan y recordado o solo uno que otro. Yo, profesor, yo le escucho Confirmado, entrecortado. yo también, profesor, se le escucha entrecortado. Usted habla, se corta y su voz, su boca se ve que se mueve, pero no se escucha. Bueno, me parece que no quieren participar o la verdad no, es que no... Profesor, Bueno, chicos, voy a disculpe, yo verificar. también le escucho entrecortado. Profesor. Salió. Bien, a ver, chicos, ¿me escuchan ahora cómo está mi audio? Por favor, me confirman mi audio. ¿Sigue entrecortado? Ahorita se escucha bien, profesor. Ya no, ahorita se escucha bien. Ahora sí, profesor, le escucho bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, le Ahora sí, agradezco. profesor, se escucha bien. Ok, a ver, entonces vamos a procurar a ver si es que es el tema de internet o es otro tema. A ver, vamos entonces con nuestra clase, chicos. Voy a presentar nuevamente la pantalla. Bien, decía, a ver, el día de hoy vamos a platicar otro tema bastante interesante que corresponde a los géneros literarios, ¿ya? Géneros literarios. Reitero, este tema de los géneros literarios también corresponde a lo que es teoría literaria, ¿ya? Entonces, estemos atentos, hay que tomar apunte y algo se nos va a quedar el día de hoy. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos con nuestra clase. Bien, como antecedente, vamos a indicar que los géneros literarios se formaron o se surgieron básicamente en la Grecia antigua. ¿Ya, chicos? En la Grecia. Su origen de la literatura vamos a tener pues seguramente en los antiguos sumerios, con las obras de Gilgamesh, que es la obra clásica del origen de la literatura. Pero posteriormente esta literatura se va a ir expandiendo y los griegos son los que van a dar forma y más adelante los romanos, ¿no? Bien, como antecedentes indicamos o vamos a mencionar en este caso a un gran filósofo griego de nombre Aristóteles. Este personaje Aristóteles, reitero, un gran filósofo griego, hizo ya los primeros esbozos de lo que era la literatura. Por eso se le considera como el primer teórico de la literatura. Ahora, él, en este caso Aristóteles, no lo llamaba así literalmente literatura, sino él lo llamaba poética. Y en la época de los griegos, más o menos calculamos desde el siglo VIII al siglo III antes de Cristo, se indica que en Grecia florecieron tres géneros, en este caso el género lírico, el género dramático, lo que conocemos como teatro, y el género épico, ¿sí? Y el género épico. Es decir, estos tres géneros se desarrollaron en la Grecia antigua. Bien, continuamos.
¿Cómo está mi audio, queridos chicos? ¿Se me escucha bien? Por favor, me confirman. Sí, profe, se le escucha bien. Sí, se escucha Ok, bien, profesor. muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces cuando hablamos en este caso ya de los géneros literarios, como definición vamos a indicar que los géneros literarios son un conjunto de categorías, ¿sí? Que sirven para clasificar a los textos, ¿no? Obviamente a los textos que componen la literatura, atendiendo tanto en su estructura como en su contenido. Bueno, aquí están los géneros que debemos o vamos a estudiar el día de hoy. El género lírico, esto sí hay que irnos, digámoslo, memorizando, internalizando. Esto sí es básico para nuestra formación de cultura literaria. Luego tenemos el género épico, ¿no? El género dramático, el género narrativo y el último género que se está desarrollando con poco, digamos, seguramente pocos escritores se vinculan a lo que es el género expositivo, ¿sí? Bien, vamos a estudiar esto con los debidos ejemplos y todo lo demás. Bien, vamos a partir platicando del género épico. Ya chicos, género épico, recuerden épico, de la épica. Y cuando decimos género épico, indicamos en este caso que esencialmente es algo narrado, ¿no? Es algo esencialmente narrativo. Y que proviene de la palabra epos. ¿Ya? Este término épico viene del término epos. Y epos significa lo que se narra. ¿Ya, chicos? Lo que se narra. Esto sería en su origen etimológico, en este caso del término epos, que es de origen griego. ¿Qué más podemos decir? Que el género épico encontramos descripciones de lugares, de objetos y retratos de personajes. Ahora, el género épico, queridos alumnos, va a tener 3 especies, ya 3 especies. Recuerden, todos los géneros, que son 5 géneros, cada género tiene su especie. Por ejemplo, en el género épico vamos a encontrar la epopeya, que es su especie, el cantar de gesta, que es otra especie, y el poema épico. De estos 3 especies del género épico, las 2 primeras, la epopeya y el cantar de gesta, son las que más se difunden o se han difundido. ¿Qué entendemos por epopeya? La epopeya básicamente es un relato extenso, ¿no? Creado en verso. Ya saben ustedes que es un verso, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Dice que sus protagonistas tienen características ejemplares y considerados modelos a seguir. ¿Qué más podemos decir? Son guerreros heroicos, hombres virtuosos y con valores ideales por un pueblo o una nación. Bien. Continuamos, chicos. Un momentito. Ahora, como ejemplo de la epopeya, vamos a encontrar la obra La Ilíada, ¿no? La obra La Odisea, ¿no? Que son, en este caso, obras bastante conocidas, obras clásicas, del autor griego Homero, ¿sí? También vamos a ver en la epopeya la Eneida, del autor romano Virgilio. ¿Y chicos? A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de estas obras, tanto Ilíada, Odisea o Eneida? ¿Alguien escuchó por ahí? ¿Alguno de ustedes? Yo le he escuchado y le he visto la película de la Odisea, profesor. Ah, de la Odisea, excelente. Muy bien, correcto. Bien, vamos avanzando. Ahora luego explicamos algo, ¿ya? El cantar de gesta, que es otra especie literaria, en este caso narra las historias de un pueblo a través de un héroe y son ejemplos, modelos de un pueblo, ¿no? Estos cantares de gesta aparecieron en la época medieval, o sea, en la época del medioevo. En este caso sabemos que su carácter es anónimo, son obras anónimas y hechos por los juglares. El profe, que es un juglar? El juglar es un poeta, ¿no? Un poeta que iba de pueblo en pueblo cantando los poemas épicos en este caso, pero a cambio de comida y vino, ¿no? De forma gratuita, ¿no? Ahora, las obras más importantes de los cantares de gesta tenemos al poema del Mío Cid, que es obra bastante clásica en la literatura española, el Cantar de los Nibelungos de Alemania,
el Cantar de Roldán en Francia, ¿no? Y por último, hablamos en este caso del poema épico. El poema épico narra grandes hazañas escritas en octava real, ¿no? Son técnicas de la poesía. El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en el escenario. Como ejemplo tenemos La Araucana de Alonso Ercilla, un escritor español, Cristiana de Diego de Ojeda. Muy bien, entonces vamos acá un poquito a ver de la epopeya, ¿no? Que hemos visto como primera especie del género épico. No se olviden, por favor, la epopeya. La epopeya, subgénero o especie se llama en este caso, su origen etimológico viene del término epos. Epos, que significa discurso poético, y poien, que significa crear. Ya hemos dicho que en el poema, o la epopeya, es un poema largo que describía los acontecimientos heroicos, ¿no? Los ejemplos tenemos acá, hemos indicado al inicio la epopeya de Gilgamesh, de origen sumerio. Esta epopeya de Gilgamesh es una de las obras más antiguas que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra. También la obra La Ilíada, del autor Homero, la Odisea, también de Homero, la Eneida, del autor romano Virgilio, Batracomomaquia, de Homero, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta, queridos alumnos, que el género épico en la actualidad ya no se escribe. Ya no se escribe. Se escribió en la época clásica, en la época antigua. Y ustedes dirán, ¿por qué, profe, ya no se escribe? Ahora vamos a ver. A ver, un poco para recordar esta imagen, seguramente ustedes lo han visto en la televisión. Esta imagen, este personaje que vemos acá, les pregunto, ¿a qué obra creen que pertenece este personaje? ¿La Ilíada, la Odisea o la obra La Eneida? Hola, chicos. ¿Ni idea? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo ya me perdí en esa parte. Ya. Estoy intentando de entenderlo mucho más ahí, leyéndolo y escuchando otra vez el testimonio que me estaba hablando usted. Ya. Les preguntaba, a ver, para lo demás, este personaje que vemos en esta imagen, ¿a qué obra creen que pertenece? ¿La Ilíada, la Odisea o la Eneida? A su modo de ver, pues si no tiene idea, pues profe, no tengo ni idea, pero la es que hable, ¿no? Porque si no, hago el tema como si estuviera hablando solito, ahí como un tonto, ¿no? Digamos, usemos el término así. Participen, profe, no escucha ninguna de las obras. O sí, pues, para mí podría ser tal o cual. Entonces, reitero, ustedes son chicos de tercer año y siempre hay grupos que son muy participativos. Participan y ya no dejan ni hablar en la clase, ¿no? Pero ese es el grupo que me ha tocado con tercero, no quieren hablar. Dime, hijita, te escucho. La Ilíada. La Ilíada. Va por ahí, ¿no? Bien, vamos a ver. Sí, así es. Este personaje pertenece a la obra La Ilíada. ¿Ya? La obra La Ilíada. Recuerden que la Ilíada, el autor es Homero. En la Ilíada, para que tengan una idea, esto ya se va a profundizar en grados más adelante, en la Ilíada narra la historia en la guerra de dos naciones, ¿ya, chicos? Uno que son los griegos, ¿ya? Y su eterno rival, Troya, los troyanos. Reitero, la Ilíada trata de la guerra entre Grecia y Troya. Esta guerra duró 10 años, ¿no? 10 años. ¿Y cuál fue la causa de la guerra? ¿Alguien tiene idea cuál fue el motivo en que los griegos y los troyanos se pelearon? ¿Por qué creen que fue? ¿Por tierra? ¿Por qué creen, a ver ustedes? No lo sé, quizás porque esta obra, la Ilíada, también la han llevado al cine. O sea, quizás lo han visto en película. Bien. Entonces vamos avanzando ya. Esta obra trata básicamente, reitero, trata básicamente por la guerra por una mujer. ¿Y quién fue esa mujer? Una griega de nombre Helena. ¿Ya? Helena. Era la más bonita, profesora.
Ajá, muy bien. Correcto, ya te recordaste, ¿no? Así es. Helena era la mujer más hermosa en los griegos, porque aparte de ser hermosa, pues fue, digámoslo, su papá fue un dios, ¿no? Entonces, Helena era, como dijo, pues la compañera, la mujer más hermosa en Grecia, y todos querían casarse con Helena. Estos griegos dijeron, bueno, para no pelearnos por el amor de Helena, vamos a sortearnos. ¿Y en qué consistía el sorteo? Tenían que sacar su anillo, estos reyes, porque en Grecia existían los famosos polis. Polis, que quiere decir ciudad. O sea, cada ciudad tenía su rey, así como Atenas, Keops, Argón, Esmirna, etcétera, etcétera. Entonces estos reyes se reunieron y dijeron, bueno, pues para no pelearnos por Helena vamos a sortearnos. Y Helena se casó con, bueno, ¿y cuál era? Sacar su anillo y ubicar en un cántaro, ¿no? O sea, lanzarlo en un cántaro. Y se casó con Helena ya un ancianito de nombre Menelao. Menelao se casa con Helena. Bueno. Pero creo que su Menelao. hermano lo codició a la esposa de... uno de ellos Entonces, codició la esposa, ¿no? Algo así creo. sí, sí, va por ahí, cierto. Menelao y Helena se casan. ¿Y qué pasó, profe, entonces con los troyanos? En Troya había dos, bueno, el rey Príamo tenía dos príncipes, uno que se llama Héctor y otro que se llamaba Paris. Y un día a Paris lo envía de comitiva al palacio de Menelao. Y cuando Paris llega al palacio de Menelao y la conoce Helena, queda prendidamente enamorado porque Helena era una mujer muy hermosa. ¿Y qué hace este bandido Paris? Se la rapta a Helena, se la roba y se la lleva a Troya. Enterar a los griegos que un troyano le ha robado a la mujer más hermosa, pues ahí vino la guerra, ¿no? Que duró 10 años. 10 años de guerra. Bueno, recordemos que en los griegos había un héroe, ¿sí? Un héroe de nombre Aquiles. Esta imagen que vemos acá en el PPT es Aquiles. La palabra Aquiles es era el héroe, héroe entre profesor. los griegos. Diga. La palabra es héroe. Claro, héroe. El héroe en los griegos era Aquiles. Y entre los troyanos el héroe era Héctor. Ahora, Aquiles no era pues cualquier mortal, sino era un semidios. ¿Por qué semidios? Porque Aquiles se casó, o sea, sus padres de Aquiles se casaron entre mortal y dios, o en este caso diosa. La diosa Tetis, que fue la madre de Aquiles, se casó con un humano, con un mortal, Peleo. Ojo, hay que entender que en los griegos, los dioses, los semidioses, no eran imaginarios, sino eran reales, tangibles, tenían cuerpo físico, eran de carne y hueso y tenían las mismas debilidades humanas. Entonces, la diosa Tetis con Peleo tuvieron como fruto de ese amor a Aquiles, y como les dije, Aquiles era un semidios, era casi invencible, casi inmortal. El único, digámoslo, la única debilidad que tenía Aquiles era su talón izquierdo. Es decir, cuando Aquiles se enfrentaba a los troyanos, Aquiles luchaba pues corriendo, él mataba, degollaba como si fuera pues carnero, ¿no? Así corría y mataba a sus enemigos. Pero Aquiles tenía su punto débil, que era su talón izquierdo. ¿Y por qué era su talón, su punto débil? Porque su madre, la diosa Tetis, se dice que es la diosa del mar, que cuando Aquiles nació lo metió al mar de cabeza, lo sumergió. Y la parte que lo había cogido, que era su talón izquierdo, la parte que no se mojó, era su punto débil. Y por ahí lo mataron a Aquiles, ¿no? Murió en manos de Paris. En este caso, por ejemplo, en la epopeya vamos a encontrar como característica esencial la presencia de dioses, semidioses y grandes héroes. Chicos, en la Ilíada, por ejemplo, vamos a encontrar dioses, a Zeus, Atenea, etcétera, etcétera. También semidioses como Aquiles. Y también héroes como Héctor, como Paris, entre otros, ¿no?
Eso como referencia, nosotros tengamos en cuenta la epopeya, reitero, la epopeya, a diferencia del cantar de gesta, la epopeya, los personajes son dioses, semidioses y héroes. Chicos? Ahora con lo que corresponde al cantar de gesta, este cantar de gesta, seguimos hoy en el género épico, es una epopeya creada en la Edad Media. Recordemos que la epopeya fue creada en la época antigua, mientras que el cantar de gesta en la Edad Media, donde se cuentan hazañas de un solo héroe, ¿sí? En este caso, el protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales. Ahí vamos a encontrar la valentía, el honor, la lealtad, en este caso del héroe, ¿no? Acá ya no hay dioses, semidioses, acá sí solamente hay un héroe que va a luchar por seguramente consolidar su nación, su país. Como ejemplo tenemos el cantar de Roldán, de origen francés, el cantar de los Nibelungos de origen alemán, el cantar del Mío Cid, el origen de la literatura española, el cantar de las huestes de Igor y el cantar de Beowulf es al norte de Europa, ¿no? Reitero, en Cantar de Gesta, sobre todo encontramos un solo héroe que va a luchar por expandir su territorio, por básicamente mostrarse como un caballero que tiene cualidades y virtudes excepcionales, como la valentía, el honor, la fidelidad, en este caso, que se debe al rey, ¿no? Muy bien, entonces no nos olvidemos, chicos, el género épico tiene dos especies, ¿ah? El género épico tiene dos especies, la epopeya y el cantar de gesta. Eso sí hay que manejar siempre, reitero, de memoria, ¿no? Vamos ahora con el género lírico. El género lírico, igual que el género épico, ojo, estos dos géneros, tanto el épico y el lírico, están escritos en verso. No se olviden, están escritos en verso, están escritos en poema. Bien, el género lírico tiene como característica principal ser subjetivo. Ahí se diferencia, ¿no? En el género épico, el poeta, sobre todo, narra hechos que están fuera de él, así de dioses, héroes, hechos legendarios. El género lírico no, el poeta narra su mundo interior, lo que siente, por eso dice que su característica principal es ser subjetivo, lo que no se ve, lo que está en la parte interna del poeta. Es decir, representa el mundo interior del autor, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Resalta, en este caso, su musicalidad y las expresiones de los sentimientos. Desde la antigüedad se relacionan con los versos recitados con la lírica. Ojo, recuerden, el lírico, el género lírico viene del término lira. ¿Y qué es lira, profe? Lira es un instrumento musical que vemos acá. Esta es una lira, ¿sí? Esta es una lira. Ahora, el género lírico también tiene especies, así como hemos visto en el género épico tiene la epopeya y el cantar de gesta. En el género lírico también vamos a encontrar especies como el égloga, madrigal, elegía y oda, ¿no? ¿Qué es égloga? Égloga es un poema bucólico o campestre. Cuando decimos bucólico se refiere a un poema del campo, de los pastores, ¿no? En este caso dice, se idealiza la vida de los pastores y trata de temas humanos, ¿no? Luego tenemos madrigal. Es una composición poética de corte amoroso que expresa sentimientos delicados y por lo común es breve, ¿no? Es corto. La elegía, que es otra especie importante del género lírico, el poema es funesto, de profunda tristeza por la muerte de un ser querido, en este caso por el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Luego tenemos la oda. Es una composición poética que exalta o alaba una cualidad de una persona, ¿no? Los temas pueden ser religiosos, filosóficos, heroicos y amorosos. Acá un poco para tener una noción más amplia, como subespecies, subgéneros del lírico, del género lírico, tenemos la oda, ¿no? Hemos dicho que es una composición poética de tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de dar homenaje y exaltar a los dioses, a los atletas, a los guerreros, a los héroes, ¿no? Las odas originales eran cantados con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira. Reitero, esta música, ese instrumento que vemos acá como a manera de un arpa, es un instrumento muy antiguo,
desde la época de los griegos, ¿no? En la actualidad ya no existen estos instrumentos, quedó como una reliquia nada más. Luego hemos visto la elegía, que es una composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor y tristeza. Su origen es griego también en este caso, y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionada con la inflexibilidad de la muerte. Muy bien, ahí hemos quedado entonces con los dos géneros que hemos visto hasta acá, el género lírico, en este último, y inicialmente con el género épico, ¿ya? Dos géneros. Tanto el género épico y el género lírico están escritos en verso, no hay que olvidarnos, por favor. La diferencia, ya saben, entre el épico y el épico, el narrador cuenta lo que está fuera de él, con personajes que son dioses, semidioses, héroes. Mientras el lírico, el poeta expresa su mundo interior, lo que siente, ¿no? El amor, el dolor, el sufrimiento, la muerte, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos ahora a pasar con lo que corresponde al género narrativo. Bueno, antes de seguir con el género narrativo, ¿alguna pregunta hasta aquí, queridos alumnos? Ninguna, ¿Alguna profesor. pregunta? Ninguno, Muy bien, profesor. gracias. Muy bien, gracias. Gracias por estar atento en la clase. Vamos ahora con el género narrativo. Chicos, género narrativo. En la actualidad, este género es el género que más se difunde. El género en el cual los escritores se abocan más en la actualidad. Entonces, el género narrativo presenta una secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos de ficción. Ojo, de ficción. Escritos ya no está en verso, estos están escritos en prosa. Ya saben ustedes que es prosa. Ya hemos visto en la clase pasada. Utiliza formas de expresión como la narración, la descripción, el diálogo, ¿no? Y los subgéneros, o sea, las especies del género narrativo son el cuento y la novela. ¿Sí? El cuento y la novela. Estas dos especies que seguramente ustedes lo conocen y seguramente han leído muchas obras, muchos cuentos o novelas en su defecto, ¿no? Ahora, ¿hay diferencias entre cuento y novela? Así es, hay diferencias, ¿no? El cuento, dice, por ejemplo, es popular, por lo común es popular, ¿no? Otras veces son también anónimos, otras veces tienen autores. Es un relato breve, ¿sí? Es un relato breve, corto, de una pericia inventada. Ejemplo, Paco Yunque, ¿no? Todos alguna vez hemos leído esta obra, este cuento del escritor César Vallejo, la obra Paco Yunque, ¿no? Es un cuento muy hermoso. Mientras que la novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el cuento. Ejemplo, La Casa Verde. Bien, aquí en este punto, chicos, hay que diferenciar bien este punto en lo que es cuento y novela, ¿ya? Como hemos dicho acá, el cuento es breve, la novela es larga, ¿sí? El cuento narra un solo acontecimiento, un solo hecho. La novela narra varios acontecimientos, varios hechos. El cuento, por ende, tiene pocos personajes, la novela tiene muchos personajes. Por ejemplo, una novela bastante conocida es el Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha tiene más o menos aproximadamente 600 personajes. Es bastante grande, ¿no? Bastante amplio. Y cuando hablamos de cuento, por ejemplo, Paco Yunque tendrá, pues, exagerando 8 personajes, algo por ahí, ¿no? Entonces, eso sí hay que quede claro, chicos, la diferencia entre cuento y novela, ¿no? Eso debemos diferenciarlo básicamente en función a su extensión. ¿Se dejó entender la diferencia entre cuento y novela, chicos? ¿Está claro? ¿Podría repetirme, profesor, porque estoy copiando? Ya, no te preocupes, hija. Reitero, ya, la diferencia entre cuento y novela es, el cuento es corto, es breve, narra una sola historia y tiene pocos personajes. La novela es un relato largo, extenso, narra varios acontecimientos, varios hechos y por lo común tiene también varios personajes. Eso sí es básico que ustedes tengan como referencia, porque si no, les van a preguntar, a ver,
te dice, a ver, este texto es cuento, es novela. Ahí patinamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro cuándo es cuento, cuándo es novela. Un cuento puede ser pues, una página, 5 páginas, 10 páginas, a 20 páginas quizás. Ya una novela, pues es 100, 200 páginas, 500, 900 páginas, y es extenso, ¿no? El volumen en este caso. Y chicos, a ver, una novela, a ver, ¿ustedes han escuchado la novela 100 años de soledad, por ejemplo? ¿Quién escucha esa No, novela de profesor. 100 Yo años de no, soledad? profesor. A ver, vamos un poco para recrear, ¿ya? La novela hemos indicado que es extensa, ¿no? Narra ¿Qué varias novela dijo, historias. profesor? En 100 años de Disculpe. soledad, 100 años, 100 años de soledad. Así se llama la novela. El autor es el colombiano Gabriel García Márquez. Reitero, el autor es Gabriel García Márquez, un extraordinario narrador, ganador de un premio Nobel. Esta historia o esta obra de 100 años de soledad trata de la siguiente. Voy a resumirlo, ¿ya? Obviamente hacer un argumento de 100 años de soledad sería, pues, como ya les he dicho, la novela narra varias historias. Entonces voy a narrar una parte de la historia nada más, ¿ya? Para que tengan una idea, una noción de esta obra. En 100 años de soledad se trata la historia de dos primos, ¿ya? El primo que se llama José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía y su prima que se llamaba Úrsula Iguarán. Ya, Úrsula Iguarán. José Arcadio y Úrsula Iguarán son primos y surge el amor entre los dos. Al surgir el amor entre los dos, se consideraba que en el pueblo era mal visto cuando alguien tenía una relación sentimental con una familia, con la prima o con el primo. Aparte de que era mal visto, se creía que los hijos de primos podrían salir con cola de cerdo, ¿no? Ese era el temor o el mito que había en el pueblo, ¿no? Así que para evitar el murmullo de las personas, de la familia, José Arcadio y Úrsula Iguarán se escapan, se van del pueblo. ¿A dónde se van, profe? Se van a la Amazonía, a la selva, a la espesura de la selva, y van a fundar digámoslo así, en el monte, en el Amazonas, en la selva espesa, un lugar llamado Macondo. Macondo. En este Macondo, en este pueblito Macondo, viven los dos primitos. Claro, eran primos, enamorados, y para evitar la crítica, la murmuración del pueblo, se van y viven en Macondo. José Arcadio y Úrsula Iguarán, pero Úrsula siempre se cuidaba, porque tenía temor de que quizás al embarazarse, sus hijos pueden nacer con cola de cerdo. Así que Úrsula Iguarán todos los días, toda la noche, se fajaba con su pantalón de castidad para que José Arcadio pues no tenga la tentación, ¿no? Y así, pues pasaron seguramente 2 años, no había nada entre los primos, solamente el amor que se profesaban. ¿Y qué pasó un día? José Arcadio, Buendía, se fue de Macondo llevando su gallo de pelea, a un lugar bastante lejano, ¿no? Distante de Macondo. En esa pelea de gallo, el gallo de José Arcadio lo gana al otro contrincante, a un tal Aguilar. Entonces Aguilar le dice, bueno, te felicito por haberme ganado la pelea de gallo, pero espero que hagas algo a tu mujer, le dice, ¿no? Entonces José Arcadio lo que hace es regresar a Macondo, pues, y en el camino de pensando, y cómo sabe que yo no lo hago nada a mi mujer, ¿no? Entonces llega a Macondo cuando la prima, Úrsula Iguarán, estaba durmiendo, bueno, con su pantalón de casiat como siempre. ¿Y qué hace José Arcadio? Saca su cuchillo y lo rompe su pantalón de casiat y lo hace, pues, su esposa, ¿no? A su prima. Bueno, tuvieron 4 hijos.
José Arcadio y Úrsula Iguarán, 4 hijos, pero ninguno tenía cola de cerdo. Ahora, ya saben ustedes, les he indicado, Macondo era pues un pueblo solamente de José Arcadio y Úrsula Iguarán y obviamente seguramente luego sus hijos. Pero no había más mundo, o sea, no había con quién relacionarse. No había forma de relacionar con otras personas. Entonces, ¿qué se da acá, chicos? Se da una relación incestuosa, se da el incesto. Se empiezan a casar entre familiares. La historia y la siguiente tuvieron, en este caso, José Arcadio y Úrsula Iguarán tuvieron una generación de cuatro descendencias, ¿no? 4 generaciones. Los 4 primeros hijos, luego la segunda, la tercera y la cuarta. Y en la cuarta hay la historia de un niño que nace con cola de cerdo, ¿no? Un niño nace con cola de cerdo, los descendientes de José Arcadio, y se dice que una enorme hormiga se le atraviesa por la espalda y muere el niño. Y lo que pasó es que viene un viento huracán, y lo destruye a Macondo, lo arrasa, lo desaparece. Ya saben, por ahí viene el nombre del título de la obra, ¿no? De la novela, 100 años de soledad. Es que estos 2 primos vivieron su amor idílico, tuvieron sus hijos, sus descendientes, se relacionaban entre ellos y el viento huracán desapareció en este tiempo, ¿no? En este caso, 100 años de soledad que vivió la familia de José Arcadio y Úrsula Iguarán. Obviamente los relatos de cada parte hay episodios y episodios, ¿no? Hay narraciones y narraciones del mago Melquiades, hay interesantes, digamos, relatos dentro de esta novela que más o menos contiene pues algo de 400 a 500 páginas. ¿Sí? Esto como referencia, ¿ya, chicos? Muy bien. El otro género es el género dramático. Chicos, el género dramático, llamado también el teatro, ¿no? El teatro, ojo, ya hemos dicho que el género narrativo, aquí en el género narrativo se escribe en prosa, mientras que en el género dramático algunas veces se escribe en prosa y otras veces en verso. Es decir, ustedes van a encontrar en sus libros algunas veces las obras de teatro que están escritos en prosa y otros están escritos en poesía. Se puede escribir de las 2 formas, ¿ya? Bien, el género dramático, decimos en este punto, es el arte que une lo objetivo con lo subjetivo, ¿no? Se combinan los elementos objetivos reales con lo subjetivo, que es de la parte de la emoción del narrador. Representan las acciones a través del diálogo y los movimientos. Ya saben, el género dramático es para actuar, ¿no? Para representar una obra teatral. ¿Qué más decimos? La obra dramática está creada para su representación, ¿no? Para ser actuado. Ahora, el género dramático tiene 3 especies. Chicos, no hay que olvidar, 3 especies. La tragedia, la comedia y el drama. ¿Sí? Estas 2 iniciales, tanto la tragedia y la comedia, son de origen, en este caso, griego. Y drama ya se genera más o menos en el siglo de oro español, en años más adelante, ¿no? Bien, en la tragedia, fíjense acá, los protagonistas son ilustres, ¿no? Son personas muy importantes y se ven enfrentados de manera misteriosa contra el destino fatal. Es decir, el destino se opone, en este caso, a los personajes principales y sucumben ante la ley del destino. El tema es funesto y sombrío, ¿no? Como ejemplo de obras de la tragedia tenemos a Edipo Rey de Sófocles, Oristiada de Esquilo y Hamlet de Shakespeare, ¿no? El escritor inglés. Mientras en la comedia es lo contrario de la tragedia, especie teatral que maneja los temas risueños y otras veces con finalidad didáctica. Posee un final feliz, ¿no? Lo contrario acá, en la tragedia pues es funesto, sombrío, de muerte. En la comedia no, el final es feliz, ¿no? Como ejemplo tenemos las obras Las nubes de Aristófanes, El avaro de Molière y Ñacatita del escritor peruano Asensio Segura. Y el drama es la combinación, chicos, entre la tragedia y la comedia. No hay que olvidarnos, el drama se combina algo de tristeza, de dolor, y la comedia algo de alegría. Así como nuestra vida, ¿no? Nuestra vida no solamente es de tragedia, tampoco es puro comedia.
Nosotros en un momento estamos tristes, otro momento reímos, hay cosas buenas que nos pasan en nuestra vida, hay cosas también desagradables que nos pasan. Es así la vida. Ese drama se combina entre lo triste y lo feliz, ¿no? Entre el dolor, la muerte y, digámoslo, la risa, etcétera, ¿no? Entonces, drama es una especie de teatro que une tragedia y la comedia, se combina, ¿no? Situaciones personales o sociales, surge un hecho funesto y al final es feliz. Como ejemplo tenemos la obra Ollantay, de autor anónimo de literatura incaica, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, La vida y sueño de Calderón de la Barca. Chicos, a ver, ¿alguna pregunta hasta acá sobre el tema que estamos abordando? ¿Está claro, chicos? ¿Se dejó entender? Sí, profesor. Muy bien. Hay uno más que siempre me responde. Uno está en clase, al menos hay uno que está en clase. Bien, a ver, voy a narrar una tragedia, ¿ya? Profesor, Una disculpe, tragedia. A ver, yo también la estoy escuchando, sino que por el trabajo y todo no puedo opinar tanto. ok, no te preocupes, hija. Sí, te he escuchado a ti, sí, no te preocupes. A ver, voy a narrar una tragedia para que tengan en cuenta cómo es una tragedia. Vamos a hablar de esta obra que vemos acá de Edipo Rey, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado hablar de Edipo Rey? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta obra? Pues si no ha escuchado, mi profe, no he escuchado, ¿no? Si lo han escuchado, sí, lo he escuchado, ¿no? ¿Escucharon o no? No, profesor. Muy bien, vamos a hablar de Edipo Rey, ¿ya, chicos? Gracias. Edipo Rey reitero, es de una literatura de origen griega, es teatro griego. Aquí vamos a encontrar dos personajes, ¿ya? Layo, que es un rey, Layo, y por otro lado vamos a encontrar a Iocasta, su esposa. Layo y Iocasta son reyes de Tebas, ¿no? Tebas, así es como una polis, una ciudad, ¿no? Iocasta. Estos reyes muy jóvenes se casaron y un día se van al oráculo, o sea, a ver su destino, ¿no? Layo, reitero, eran reyes de Tebas, ¿ya? Entonces, cuando van al oráculo, el adivino les dice que van a tener un hijo, ¿no? Van a tener un hijo y le anticipa a Layo, dice, mira, van a tener un hijo y ese hijo te va a matar, le dice a Layo. Y a le dice, se va a casar contigo. Munición, ¿no? Que tu hijo te mate y se case con su propia madre. Bueno, ¿qué pasó? Layo y Yocasta tuvieron efectivamente un hijo. Y para evitar que se cumpla el oráculo, lo van a mandar matar al niño. ¿Y quién lo manda a matar? Los reyes, ¿no? Sus padres, Layo y Yocasta, le mandan con un siervo, digámoslo, para que lo lleven de Tebas a un lugar distante y lo mate. Le dice, lo tienes que matar. Ahora este siervo, cuando lleva al niño, pues lo ata de su pie y su mano, lo lleva atado. Y cuando está a punto de matarlo, se compadece y se lo regala a unos caminantes que iban por ahí. Creo que sí vive, diga profesor, sí parece que lo he escuchado. Ya me acordé un poquito. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. pasó? Bueno, en este caso lo van a regalar a Pólibo y a Mérope, que eran sus padres adoptivos. Se lo llevan a Edipo, bebitos se lo llevan, lo crían y le ponen el nombre de Edipo. Y Edipo crece como niño, como hijo de Pólibo y Mérope. Edipo creía que ellos eran sus verdaderos padres. Bueno, ¿qué pasó? Ya cuando Edipo tuvo ya más o menos 18, 20 años seguramente, Edipo un día se le ocurre ir al templo de Delfos. En ese templo estaban los adivinos. Y cuando va a consultar al oráculo, a Edipo le dicen, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Entonces Edipo pensaba
que pues para evitar ese presagio dice, bueno, yo ya no regreso entonces a mi pueblo. Y no regresa, pensando que era pues su verdadero padre Edipo y su verdadera madre era Mérope. Y Edipo empieza a divagar por otras ciudades, otros pueblos. Simplemente se pone a divagar, ¿no? Un día, dice Edipo iba caminando por un llano muy angosto, y de pronto un carruaje se aparece y casi lo atropella a Edipo. Hay una discusión al inicio, luego se pelean, y Edipo mata Edipo mata a dos personas. Mata a dos personas, un anciano y un joven, y uno de ellos logra escapar, solamente uno solo logra escaparse. Ya se imaginan quién era ese anciano era pues Layo, su verdadero padre. Bien, ¿qué pasó? Bueno, Edipo, después del incidente, igual sigue trashumante, sin destino, y de pronto llega a Tebas. Y en Tebas, el único sobreviviente había indicado que el Layo fue asesinado por unos delincuentes y que le estaban, bueno, lo habían asaltado y etcétera, ¿no? Entonces, buscaban esposo para Yocasta, porque ya Yocasta no tenía al rey, entonces necesitaba un rey de Tebas. Pero ahí aparece Edipo y Edipo tiene que pasar una prueba, ¿no? La prueba era responder a un acertijo. Y el acertijo era, a ver, chicos, chicas que están atentos a la clase. Era una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Cuál es la respuesta, chicos? La mula. Voy a repetir, ¿ya? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? ¿Alguien responde? Eh, El hombre, creo. Claro, el hombre, ¿no? El hombre. ¿Por qué? Porque cuando somos niñitos gateamos de 4 patitas, ¿no? Con la mano nos apoyamos. Al mediodía, ya cuando somos grandes, de 2. Y en la noche, en nuestra vejez, de 3 con nuestro bastoncito. Y Edipo respondió ese acertijo y se casó con Yocasta, con su propia madre. Tuvieron 4 hijos. Ahora, quizás nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo, ¿no? Pasó que en Tebas llegó una peste. Y cuando Edipo va a consultar al oráculo, le dice que el asesino de Layo debe salir de Tebas porque por eso es la peste. Edipo insiste, ¿no? Para indagar quién era el que había matado. Y el adivino le dice, pues la verdad, le dice, bueno, el que mató a Layo fuiste tú, tu propio padre, y te has casado con tu propia madre. Entonces, ¿qué hace Edipo? Y Yocasta también enterada. Yocasta se ahorca con su cabello. Y Edipo coge 2 prendedores de su madre y se pincha los ojos. Y pide que le boten de Tebas para que calme la peste. Fíjense, ahí vemos este tema, ¿no? Lo funesto y lo sombrío, y en este caso el destino, ¿no? El destino, o sea, para los griegos el destino es inquebrantable, o sea, no se puede modificar el destino. Se cumple, sí o sí se cumple la ley del destino, de acuerdo a la percepción de los griegos, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, ¿qué hora estamos? Bien. Y la otra especie, bueno, acá hemos visto la comedia, ¿no? Es en la que se representan, o la representación a través de un conflicto, es alegre, es divertido de la vida humana, cuyo desenlace tiene que ser o es feliz, ¿no? Y el drama, hemos dicho que es la representación de problemas graves, con intervención a veces de elementos cómicos, de alegría, ¿no? Y su final suele ser sombrío. Y el otro género y el último género es el expositivo, ¿no? También llamado el género didáctico. Se ubica entre el análisis racional y la creación literaria, expresa ideas, argumentos en relación a un tema determinado. Ahora, el género expositivo les he indicado que es el género que menos se desarrolla, ¿no? Y tenemos en este caso a una especie que es el ensayo, ¿no? El ensayo es un texto escrito en prosa, ojo, acá sí es en prosa,
en donde se analiza, interpreta, evalúa, enjuicia un tema. Se considera Michel Montaigne, un francés, el creador del ensayo. Chicos, eso como referencia. Bien, no sé si habrá alguna pregunta hasta acá, queridos alumnos. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ninguna pregunta, ¿no? Muy bien, queridos chicos, No, chicas, profesor, gracias por su ninguna. tiempo y su paciencia. Muy bien, gracias, Velarde Torres. Ya nos quedamos en este punto y ya nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, chicos, por su tiempo y su buena paciencia. Y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, queridos alumnos. Hasta luego, Gracias. Meli. No, profesor. Cuídense, chicos, nos vemos. Ahí está, este cráneo Hasta de luego. Victoria.